La pérdida del lenguaje puede repercutir en gran cantidad de aspectos, físicos, de autoestima y de autoimagen, en la integración social, en el contacto con los familiares y en las relaciones sexuales, así como en el desempeño laboral y por lo tanto en el aspecto financiero. Posterior al daño cerebral pueden presentarse dos tipos de trastornos que influyen en el aspecto emocional, los cambios neuroconductuales y las reacciones emocionales. En la primera parte encontramos los cambios neuroconductuales, que dice que las alteraciones conductuales que presentan los pacientes como resultado de la misma lesión que provocó la fascia son conocidas como los mismos cambios neuroconductuales. Por ser de origen orgánico, el paciente no puede controlar los cambios en su comportamiento y en su forma de reaccionar. Y entre los cambios neuroconductuales figuran los siguientes: la habilidad emocional, reacciones catastróficas, indiferencia, anosognosia e hipomanía. La labilidad emocional nos dice que los pacientes presentan una hipersensibilidad emocional como consecuencia de una disminución en los procesos de inhibición, así como una falla en el control de sus emociones. Muestran reacciones incontrolables como risa o llanto, las cuales ocurren ante situaciones normalmente que no provocarían esta reacción. Las reacciones catastróficas son respuestas conductuales impulsivas y exageradas, reflejo de un estado de ansiedad intensa, de rechazo y de pesimismo. Generalmente ocurren cuando el paciente es confrontado con sus limitaciones. En algunos casos las conductas pueden llegar a ser incluso agresivas o violentas y deben ser tratadas con comprensión, paciencia y empatía. Estas se asocian con lesiones frontales izquierdas y forman parte del proceso inicial posterior al daño en los pacientes con afasia de Broca y con afasia motora transcortical. En la indiferencia encontramos que el paciente se muestra despreocupado por su incapacidad para comunicarse, manifiesta la falta de interés en los esfuerzos por ayudar lo que realizan las personas que lo rodean. Esto se considera una forma de evasión ante la situación dolorosa que está viviendo, ya que de encararla en su totalidad, ello podría producirle un desequilibrio mucho mayor al que ya tiene. La nosognosia se define como falta de conciencia de la propia alteración. Los pacientes actúan como si su lenguaje fuera normal y por lo tanto se irritan ante la incomprensión de los demás. Y por último, la hipomanía. Como consecuencia del daño en el lóbulo parietal, los pacientes pueden mostrarse sumamente animados y presentar un lenguaje hiperfluido. Son excesivamente optimistas, lo cual no corresponde ni con la situación que viven ni con su forma habitual de comportarse. Por otra parte, tenemos las reacciones emocionales, que son respuestas afectivas que se presentan ante los cambios que enfrenta el paciente como consecuencia de la fascia. Puede tratarse de respuestas defensivas frente a la pérdida, el fracaso o la incertidumbre del futuro. Y algunas de las reacciones que pueden presentarse son las siguientes: negación, depresión, enojo, ansiedad y angustia y un estado de culpa. La familia del paciente afásico. La familia constituye el primer marco de referencia de cada individuo, ya que es parte esencial del desarrollo y de la identidad, además de brindar estabilidad emocional. Cuando un miembro de la familia sufre afasia, se altera el equilibrio y la dinámica familiar en mayor o en menor medida. Lo anterior sucede independientemente del papel que el paciente desempeñe, sea del padre, de la madre, del cónyuge o de un hijo. Debido a que la familia es un sistema, al haber un cambio producido por la fascia, se inicia un proceso de aceptación, de adaptación y de reorganización, y es de vital importancia que se conserve intacto el vínculo afectivo entre los integrantes de la familia, con el propósito de que recorran juntos toda la etapa de este difícil proceso. Como ya sabemos, es frecuente que los familiares presenten actitudes no realistas en relación con la recuperación del paciente. Pueden tener la creencia falsa de que la recuperación será rápida y el paciente volverá a hablar como antes. Otra actitud que puede presentarse es la sobreprotección, y esto resulta contraproducente, ya que tiene como consecuencia que el paciente se torne dependiente en actividades que podría realizar por sí solo. En la relación de pareja, los problemas de comunicación afectan directamente la relación de la pareja, ya que se pierde el sentimiento de compartir con el otro. Los cónyuges deben buscar nuevas formas de comunicarse para mantener su vínculo y hacer frente a las situaciones de la vida diaria. Hay parejas que pueden mantener un equilibrio entre el apoyo y el respeto hacia el paciente, transmitiéndole un sentimiento de aceptación y empatía. En otros casos, el cuidado y el apoyo que brinda la pareja se torna sobreprotectora, ya que intenta aliviar al paciente de la carga a la que se enfrenta. Sin embargo, se puede llegar al extremo en el que la pareja se torna dominante, tomando el control de todas las interacciones y las decisiones del paciente. Otro escenario se presenta cuando la actitud de la pareja es negativa y el paciente es ignorado y rechazado constantemente. Una consecuencia más de la fase es que se modifica el papel de los integrantes de la familia que la familia solía desempeñar. En el caso de la pareja, comúnmente se intercambian las funciones y las responsabilidades. El cónyuge del paciente puede verse en la necesidad de buscar un trabajo o de ampliar su horario laboral, o bien de asumir responsabilidades dentro de la casa que no solía desempeñar.
La afasia también repercute en la frecuencia y la calidad de las relaciones sexuales. Por una parte pueden existir limitaciones físicas como hemiplejías o falta de sensibilidad, las cuales pueden dificultar la realización del acto sexual. En la relación con los padres existen casos en los que, como consecuencia de la afasia, un adulto debe volver a vivir con sus padres, quedando a su cargo incluso cuando ya había formado su propia familia. Este cambio implica que el paciente vuelva a ser dependiente, ya que necesita ayuda para realizar actividades básicas como bañarse, vestirse y comer. Los padres pueden actuar de forma sobreprotectora y los hijos pueden reaccionar mostrando frustración y enojo o en el extremo opuesto sumisión. Y con el fin de evitar fricciones, los padres deben ubicarse en un punto medio, ni sobreprotegiéndolo ni sobreexigiéndole al paciente. Tienen que ser sensibles para percatarse de lo que puede hacer por sí solo o de cuándo necesita su ayuda. De esta forma se crea un ambiente cómodo y seguro en el que el paciente encuentre el apoyo que necesita. Lo anterior se relaciona de forma estrecha con los avances en términos de comunicación y de movilidad. Debe tomarse en cuenta que debido a las características de la afasia, este proceso puede prolongarse indefinidamente. En la relación con los hijos, cuando el paciente es padre de familia, tiene lugar una serie de modificaciones en la relación. Por una parte, pierde autoridad ante sus hijos debido a su limitación comunicativa. Le es difícil dar órdenes verbales, participar en conversaciones, responder preguntas y dar su opinión. La frustración que esto provoca puede ocasionar que el paciente se retraiga y a la larga se torne indiferente o ausente. Los hijos resienten la limitación de uno de sus padres y la poca disponibilidad del otro debido al aumento de sus responsabilidades. En el caso de los niños pequeños, pueden sufrir mucho la falta de comunicación con su padre o con su madre debido a que aún no logran entender lo que sucede. No obstante, en algunos casos lo ven como algo natural, ya que no lo conocían o no lo recuerdan como era antes de la afasia. Hay casos en que los niños que están desarrollando su lenguaje y aprendiendo a leer y a escribir aprenden de manera conjunta con su padre afásico. Esto, sin embargo, puede ser difícil de aceptar para este último debido a que siente la responsabilidad de enseñarle a sus hijos. Los adolescentes, por su parte, reaccionan con la impulsividad y la rebeldía propia de su edad. Atraviesan por una etapa en la que se viven problemas de identidad, los cuales se acentúan cuando uno de los padres tiene afasia. Además, algunos adolescentes se sienten apenados porque su padre es diferente o inusual. El cuidador del paciente afásico. Ser cuidador de una persona con afasia implica un gran esfuerzo, tanto emocional como físico. Supone acompañar al paciente a sus terapias y satisfacer sus necesidades básicas. Es un trabajo que puede ser muy desgastante, por lo que es esencial que los familiares y los amigos cercanos del paciente formen una red de apoyo que ayude tanto al afásico como a ellos mismos. Se deben ubicar las necesidades del paciente y turnarse para hacerse cargo de ellas. De esta forma, cada cuidador tendrá tiempo para descansar o realizar sus propias actividades. Lo anterior debe ser considerado como una necesidad y no como un acto egoísta. Además, los cuidadores deben contar con un espacio en el que puedan expresar y compartir las emociones que se desatan a partir de los cambios provocados por la afasia, ya sea con los familiares, con sus amistades o con un especialista. Por otro lado, formar un grupo con otras personas encargadas de afásicos abre un espacio donde se intercambian ideas y sugerencias para mejorar las actividades cotidianas. En la vida social, de manera natural, a partir de la afasia decrecen la disponibilidad y el tiempo destinado a las actividades sociales y recreativas, ya que la rehabilitación del paciente llega a constituir la prioridad de la familia. Buena parte de las familias limitan su asistencia y su participación en pasatiempos, actividades culturales y de convivencia. Además, las relaciones amistosas también disminuyen. Una vez que el paciente es dado de alta del hospital, las visitas y las invitaciones de los amigos se hacen menos frecuentes. Lo anterior se debe en gran medida a que las relaciones amistosas se apoyan mucho en el uso del lenguaje. Los amigos bromean, discuten y aconsejan. Al no contar con este recurso, la amistad cae bajo una cantidad enorme de presión y en muchos casos acaba por romperse. El paciente se enfrenta entonces al aislamiento social. Desde el punto de vista social, hay una falta de conocimiento muy generalizada sobre lo que es la afasia y sus complicaciones. Por tal motivo, es fundamental que los amigos del paciente afásico cuenten con una información y asesoría para lograr una mejor comunicación. De esta forma podrán comprenderlo, apoyarlo y seguir compartiendo la vida. La terapia grupal es otra opción para que el paciente conviva con personas que se encuentren en su misma situación y amplíe su círculo social. Esta tiene un indudable valor como apoyo personal. El grupo hace posible la interacción del paciente con otros afásicos y amplía sus relaciones. Facilita que se adapte a los cambios que enfrenta como consecuencia de la afasia, ya que es un espacio donde puede compartir sus emociones y descubrir alternativas que lo ayuden a mejorar su situación con base a la experiencia de otros pacientes. La terapia grupal crea un ambiente de empatía en la que la problemática común, el apoyo efectivo y la tolerancia ante las dificultades promueven el deseo de expresarse.
Incluso hay estudios que demuestran que la terapia grupal mejora significativamente la competencia comunicativa de los participantes y su actitud hacia el lenguaje, además de reducir los niveles de depresión en ellos. En la vida laboral, debido a la pérdida del lenguaje, muchos pacientes afásicos se ve afectada en mayor o menor medida. La afasia puede venir acompañada de trastornos motores, limitación de la atención y la memoria, propensión a la fatiga, lentitud y falta de motivación. La mayoría de los pacientes no se reintegra a su actividad laboral previa, por lo cual se ven forzados a optar por otras alternativas como buscar un trabajo distinto, compatible con sus habilidades actuales, o capacitarse en una actividad diferente que no dependa de las habilidades lingüísticas. En el tiempo libre y pasatiempos, debido a que sus oportunidades laborales disminuyen, el paciente se encuentra con una mayor cantidad de tiempo libre. Las opciones para aprovecharlo son retomar actividades e intereses de tipo recreativo, artístico o incluso deportivo. También hay que tomar en cuenta que la plasticidad del cerebro permite que incluso después de un daño los pacientes continúen aprendiendo información nueva. Lo anterior abre la posibilidad de asistir a clases o de estudiar en casa. También las actividades que promueven un aspecto expresivo, como la pintura o las manualidades, pueden ser un recurso que complemente la habilidad comunicativa del paciente. El paciente ante la afasia. La afasia por definición no altera los esquemas básicos de la personalidad. Sin embargo, el lenguaje es uno de los principales medios para manifestar nuestro carácter. Las bromas, el sarcasmo, la formalidad, el prosaico, las palabras altisonantes, el albur o la seriedad al hablar son matices que forman el estilo comunicativo de cada persona y son un reflejo directo de su personalidad. Al ser la afasia una alteración del lenguaje, se pierden la precisión, la espontaneidad y la agilidad mental necesarias en una conversación. La afasia es un desafío para la persona que la enfrenta. Debe desarrollar habilidades para resolver los conflictos generados por las limitaciones en su comunicación. Este proceso posibilita que otro tipo de conflictos puedan enfrentarse con mayor fortaleza y con una perspectiva distinta, ya que cambian las prioridades y la forma de encarar la vida. Existe la posibilidad de vivir esta nueva situación de forma abierta y positiva y a la vez realista. La readaptación ocasiona que el paciente descubra recursos personales que no había utilizado y que fortalezca su personalidad y su autoestima.